Para calcular los puntos críticos de una función, o también llamados máximos o mínimos locales o máximos o mínimos absolutos, debemos realizar los siguientes pasos. El primer paso consiste en derivar la función una vez. Este paso nos permite calcular una expresión general que da cuenta de la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica f de x. Recordemos que el crecimiento, el decaimiento y los puntos críticos de una función pueden conocerse utilizando el criterio de la primera derivada. El segundo paso consiste en igualar a cero la función derivada. Al igualar a cero la función derivada, es posible conocer la abscisa o componente en x del punto donde la recta tangente a f de x tiene pendiente 0 y además corta la gráfica de f de x justamente en los puntos críticos. Como podemos apreciar, en este caso la función f de x tiene 6 puntos críticos y por lo tanto la ecuación f' de x tiene 6 soluciones que evidencian las respectivas componentes en x de los puntos donde la recta tangente tiene pendiente 0. El tercer paso es calcular las raíces o soluciones de la ecuación resultante. Esto nos permite hallar la componente en x de los puntos críticos. Y el cuarto y último paso es evaluar las raíces en la función original, de modo que la raíz evaluada será la componente x del punto crítico y el resultado de evaluar la función en x o f de x la componente en y del punto crítico. Para comprender mejor los pasos anteriores, realicemos el siguiente ejemplo. Calculemos los puntos críticos de la función f de x igual a 8x a la 4 menos 4x al cuadrado. El primer paso será derivar la función. Recordemos que para derivar una función usamos una comilla en f de x que llamaremos prima y del otro lado realizaremos el siguiente procedimiento. Nos ubicamos en el primer término, bajamos el exponente de x, lo multiplicamos por el coeficiente numérico que es 8 y luego le restamos 1 al exponente de la variable x. Este mismo procedimiento lo aplicamos en el siguiente término, de modo que bajamos el exponente de x, lo multiplicamos por 4. Luego le restamos 1 al exponente de la variable x y al simplificar tenemos que f' de x es equivalente a 32x al cubo menos 8x. Y hemos calculado la derivada de la función. Ahora apliquemos el siguiente paso, que consiste en igualar f' a 0. Hecho esto, aplicamos el tercer paso, el cual consiste en calcular las raíces o soluciones de la ecuación resultante, 32x al cubo menos 8x igual a 0. Al revisar el binomio, notamos que existe un factor común que es 8x. Al factorizar nos queda 8x, abro paréntesis, 4x al cuadrado menos 1, cierro paréntesis, igual a 0. Si observamos cuidadosamente el segundo factor, nos daremos cuenta que este es una diferencia de cuadrados, por lo tanto es necesario factorizar nuevamente. Para ello escribimos el primer factor tal y como está, 8x, y el segundo lo escribimos como 2 factores, en los cuales escribimos las raíces de cada uno de los términos del factor anterior, justamente así. Finalmente definimos uno de los factores como una suma de binomios y el otro como una diferencia, quedando la siguiente expresión: 8x por 2x menos 1 por 2x más 1 igual a 0. Proseguimos a resolver la ecuación. Para este caso, que tenemos 3 factores que involucran a x, debemos considerar cuando ellos se vuelven 0, pues un producto es igual a 0 cuando uno de los factores es 0. De este modo tenemos que 8x es igual a 0 o 2x menos 1 es igual a 0 o 2x más 1 es igual a 0. En el primer caso dividimos por 8 a ambos lados, simplificamos y tenemos que x es igual a 0. En el segundo caso sumamos 1 a ambos lados, simplificamos y nos queda 2x igual a 1. Por último dividimos por 2 a ambos lados y tenemos que x es igual a 1 medio. En lo que respecta al tercer caso, restamos 1 a ambos lados, simplificamos y tenemos 2x igual a menos 1. Finalmente dividimos por 2 a ambos lados y nos queda que x es igual a menos 1 medio. Y con estas raíces hemos llegado al cuarto y último paso, el cual consiste en evaluar cada una de ellas en la función original. Al evaluar la primera raíz en la función tenemos que f evaluado en 0 es igual a 8 por 0 a la 4 menos 4 por 0 al cuadrado. Simplificando nos queda f evaluado en 0 es igual a 0 menos 0.
Finalmente, f evaluado en 0 es igual a 0. Por consiguiente, el primer punto crítico tiene coordenadas 0,0. Al evaluar la segunda raíz, nos queda f evaluado en 1/2 es igual a 8 por 1/2 a la 4, menos 4 por 1/2 al cuadrado. Recordemos que una base elevada a la 4 representa que ésta se multiplica 4 veces ella misma. Por esta razón nos queda 8 por 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 menos 4 por 1/2 por 1/2 que representa 1/2 al cuadrado. Al simplificar nos queda 8 por 1/16 menos 4 por 1/4. Simplificando nuevamente, sacando octava de 8 y octava de 16, nos queda 1/2 en el primer término y al simplificar el segundo nos queda menos 1. Al resolver esta diferencia de números racionales, simplificando obviamente el segundo término multiplicando el numerador y denominador por 2, nos queda que esto es menos 1/2. Por tanto, el segundo punto crítico tiene coordenadas 1/2, menos 1/2. Finalmente, al evaluar la última raíz, tenemos f evaluado en menos 1/2 es igual a 8 por menos 1/2 a la 4, menos 4 por menos 1/2 al cuadrado. Considerando que los exponentes son pares, las potencias en cada uno de los términos serán positivas. Así que tendremos exactamente la misma expresión que en el ejercicio anterior, 8 por 1/16 menos 4 por 1/4. Al simplificar nos quedaría menos 1/2. Por consiguiente, el punto crítico tiene coordenadas menos 1/2, menos 1/2. Para verificar nuestros resultados, realicemos la gráfica de la función y comparemos. En lo que respecta al primer punto, que es menos 1/2, menos 1/2, este representa un mínimo local. El segundo punto, que es 1/2, menos 1/2, representa otro mínimo local. Y el último punto de coordenadas 0,0 representa un máximo local. Para comprender qué es un mínimo, máximo o extremo absoluto, analicemos el siguiente caso. En esta gráfica podemos apreciar que hay 4 puntos críticos. A es un mínimo local, B es un máximo local, C es un mínimo extremo o absoluto, pues es el valor más pequeño que toma la función, mientras que D es un máximo local y E vuelve a ser un mínimo local. En lo que respecta a un máximo absoluto o extremo, podemos apreciar que en esta gráfica el punto C es uno de ellos, puesto que es el valor más grande que toma la función. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Si deseas más contenido como este, escríbenos en la caja de comentarios, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Si deseas acceder a material gratuito, puedes visitar nuestro sitio web. Y si deseas acceder a material exclusivo y apoyar nuestra labor, no olvides que tenemos una cuenta en Patreon. El link lo encontrarás en la caja de comentarios. Hasta pronto.